¿Cuál de todas? ¿La del hotel, la tabla de amortizaciones o el...? Sí, por ejemplo, la de la reserva de habitación ya la pueden hacer. Bueno, lo hicimos la semana pasada. La de sesiones de PHP también ya la pueden hacer. El analizador de cuentas, lo único que tenían que adicionar era la parte de, bueno, les enseñé el implode, la inversa se llama explode. El implode une texto por medio de un delimitador, el explode divide el texto a un arreglo por medio de un delimitador también. Sí, que está cerrada, sí. No, mándame un mensaje por Slack. Vamos a ver si hacemos la excepción. Ok, entonces, cosas que hay que acordarse de programación orientada a objetos y cómo esto ha venido a implementarse en PHP. Vamos a ver, ¿cuál es la estructura base de programación orientada a objetos? ¿Qué es lo primerito que nos enseñan cuando trabajamos orientado a objetos? Hmm. Las clases son la base. Las clases son la definición de cómo va a un objeto almacenar sus propiedades, sus variables, y qué funciones manipulan esas funciones, esas variables como tal. ¿Ok? Entonces, basándonos en eso, PHP no fue un lenguaje que fue diseñado para ser orientado a objetos desde sus inicios. Sus inicios eran simplemente un lenguaje de programación que generaba texto y era para desarrollar páginas web de forma secuencial. Se conectaba a una base de datos de forma estructurada, recibía la información, renderizaba una página y enviaba esa página al web server. Punto. Era una cuestión secuencial, netamente secuencial. Sin embargo, la comunidad y el mercado ha ido viendo los beneficios de estar trabajando y organizando código basados en programación orientada a objetos. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, PHP incorpora en versiones más recientes, no es tan nuevo, ciertas herramientas. Entonces ya nos permite crear clases, crear interfaces, crear clases abstractas, tener cierto tipo de herencia o implementar algunas interfaces como tal. Hay algunas cosas que todavía no están siendo soportadas por PHP dentro del orientado a objetos. Por ejemplo, una de las cosas que no permite es la herencia de múltiples objetos, de múltiples clases. Solo me permite herencia de una. Pero eso no implica que no pueda hacer una herencia anidada, o sea, heredar de una clase heredada. Entonces eso sí se puede hacer y eso se puede trabajar. Hasta las versiones mucho más recientes, creo que hasta la penúltima versión de PHP, salió también una nueva incorporación de establecer enumeradores. No existían antes de PHP. En la parte de enumeradores había que hacerlo con un medio hackcito ahí, medio raro, para poderlo llevar a cabo. Pero hoy sí ya podemos decir de que podemos hacer una programación orientada a objetos cabal, hecho y derecho. Ahora, uno de los grandes retos que tiene PHP con programación orientada a objetos es la forma en cómo se incorporan los scripts. ¿Se acuerdan que les enseñé que existían cuatro tipos distintos o cuatro funciones que me logran incorporar ciertas, cierto contenido de otros archivos? El include once, el require once. ¿Ok? Y lo malo de eso es de que dependen de forma relativa hacia dónde esté ubicado el otro archivo. Entonces, en una programación orientada a objetos, eso lo vuelve bastante tedioso, porque nosotros estamos acostumbrados a lenguajes de programación en donde un namespace me determina la ruta o el path para poder instanciar una clase en específica. Puedo tener clases con el mismo nombre que están en diferentes namespaces, hacen diferentes cosas, pero se llaman igual. Entonces, eso en PHP no existe de tal forma sencilla
sin tener un manejador de esas rutas en específico. Entonces, ¿cómo logramos incorporar programación orientada a objetos? Necesitamos un manejador. Y en PHP ese manejador se llama Composer. Entonces, déjeme compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes tienen que hacer y van a tener 15 minutos para ello. En sus máquinas van a tener que irse, lo que es .org. No, getcomposer.org. Esta es la ruta que ustedes van a estar buscando, por favor, que se los voy a incorporar. Y tienen que instalar. Es un manejador de dependencias con PHP. Pero una de las cosas que hace Composer es un scriptcito muy importante llamado autoloader. Y ese scriptcito es el que permite que PHP y el ecosistema de PHP funcione como que si estuviéramos trabajando con Java o con C Sharp. Poder organizar el código a través de estructuras de folders y de archivos. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar eso. Así que, por favor, y los que lo vayan terminando van levantando la mano para llevar un rastro de quiénes ya están y quiénes no. Ahorita lo escuché a usted entrecortado. ¿Los demás? Ok, repito. No sé si me escuchan mejor. Hay que instalar este Composer, por favor. Le dan a Downloads. Este no lo sigan. En Download está la parte de instalarlo a través de Windows. Déjenme ver, por aquí estaba. Windows Download por aquí. Al principio no lo veo. Sí es el que estaba buscando, pero no me sale aquí. A ver, Getting Started. No, 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 ese no. No es necesario. Aquí, Installation en Windows. Aquí está el Composer Setup que tiene Windows. Sí, lo recomendado es que sí, porque usted está usando SAMP. No, para todos los usuarios, porque está usando SAMP. No, no necesario. Las opciones que vienen por defecto. Eso sí, no dejen todas las opciones por defecto y sí agréguenlo en el pad, porque si no, no lo van a, no van a encontrar. No le escuché bien, Daniel. No le entendía lo que me nos dice. No le entendí. Si quiere, comparta pantalla para ver. Ah, ok. Dele ahí a Browse y tiene. No, dele a Browse. Los que tienen SAMP tienen que ir a Browse. Tienen que buscar SAMP.
No, en Docker sí tienen que usar la instalación en Docker de mi versión, el que les mandé yo, el dev.php. Entonces, no, ese ya tiene Composer instalado. No tienen que preocuparse. Ahí no, ahí dale cancel. Ahí no tiene que instalarlo. Los que están usando la versión de Docker, no, ya está instalado en esa imagen. Composer espacio menos menos versión en la terminal. Comparte pantalla para que lo podamos ver. Ok, ahí dele browse. Busque la carpeta de SAMP. Me imagino que en disco C. Ah, no, ¿dónde lo instaló SAMP? Ah, pues ahí entonces. Ahí busque PHP. Ok, ahí tiene que haber una carpeta. O váyase hasta abajo y mire si existe un archivo llamado php.exe. Sí, ahí está. Entonces dele abrir. Y dele que sí al check de agregarlo al path. Y listo, dele next. Dele next, ahí no ocupa nada. Instalar. Listo. Listo. Ahora para comprobar, abra una terminal, ya sea con comando. No siga compartiendo. Sí, puede ser con CMD. Si los agregaron en el path, no hay ningún problema. Dele ahí a finish. Ahí ya terminó. Ahora habrá una línea de comando, CMD o uno de PowerShell, cualquiera de los dos. No importa si está como administrador o no. Ok, pero de ahí puede funcionar. Ahí dele Composer, COMPOSR. Esa uno va. Espacio, guión, guión, o menos, menos. Versión con S. Enter. Listo. Ahí está funcionando cabalmente. Ya quedó listo. Deje de compartir y levante la mano. Esperemos unos 5 minutos a los demás, por favor. No, 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 no.
Es correcto. Muy bien.
Solo me faltan 10, 15, 20, 23. ¿Qué pasó con los demás? 14. 12. Listo. Tengo 10. No me faltan la mano. Ahora 11. No, no habría problema. Eso generalmente sucede porque no está bien seteado el path. Sí. Ok, pueden verme en pantalla. Ok, voy a crear una carpeta. Lo voy a llamar OOP, que es programación orientada a objetos. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, en esa carpeta, solo les quiero mostrar que sí tengo Composer instalado. En este caso, mi versión ya está algo viejita, tengo que ir a actualizarla, pero igual nos funciona. Composer es como el NPM de Node.js, es un administrador de paquetes, igual que varios lenguajes como Grant de Java. Composer nos permite manejar ciertas dependencias, ciertas librerías. En este caso todavía no vamos a usar ninguna, pero sí vamos a hacer algo que ocupamos. Generalmente en los proyectos orientados a objetos, lo que vamos a tener es una carpeta llamada source y en esa carpeta, perdón. Vamos a crear una carpeta llamada source y en esa carpeta source es donde vamos a tener todo nuestro código. ¿Ok? Y ahí manejado durante carpetas, elementos de carpetas. Pero yo necesito en este caso instalar algo que me permita leer.
cuáles van a ser los objetos que están en esas carpetas, sin tener que recurrir al include once o al require once, porque eso lo vuelve extremadamente tedioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a usar algo llamado composer init. Entonces, si se fijan, ahí va a ir creando cómo vamos a hacer. Eso me va a crear un archivo llamado composer.json. Y ese composer.json tiene la configuración, por así decirlo, del proyecto. Es como que estoy creando un proyecto. Entonces, el paquete que vamos a usar o crear en este caso, no le vamos a poner vendor, sino que le vamos a poner OOP solamente. Nada de pleca, solo OOP. Ah, tiene ganas. Bueno, pues entonces unica-pleca OOP. La descripción en este caso no es mucho, solo vamos a poner PHP Object Oriented Programming Lessons. Author no lo vamos a poner. And to skip minimum stability no ocupamos nada, solo le damos enter. Type en este caso va a ser un project. Licencia no ocupamos. Dependencias no, ahorita no. Tampoco. Y ahí sí se fijan. Vamos a agregar un autoload llamado PSR4. Ese es el estándar más común que se utiliza para llamados, en donde el namespace tiene que ser igual al nombre de la carpeta y el nombre de la clase tiene que ser igual al nombre del archivo. Okay, ese es el estándar del PSR4. Ese es el que utiliza Java. Entonces le vamos a decir que sí. Si se fijan, ahí le dicen, necesitamos un automapping a única OPP y que entre a la carpeta source para empezar. Okay, o sea que todo lo que está dentro de source va a ser única pleca OOP. Ese es el namespace principal o la base. ¿Queda claro? Hola. Sí. Entonces le decimos que sí. Para decirle que sí, solo le damos enter. Ahí me dice exactamente cómo va a ser la estructura del archivo de configuración. Si se fija, ahí está el nombre del proyecto, la descripción, el tipo de proyecto, el autoload, que es lo que nosotros ocupamos. Y ahorita en la parte de require está vacío porque no tenemos nada todavía que vamos a usar, ninguna dependencia. No lo vamos a usar hasta el siguiente parcial. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Le damos confirmar que sí, solo le damos enter y ahí me generó varias cositas. Si yo veo el listado, me generó un archivo llamado composer.json que tiene toda esa configuración que vemos ahí arriba y una carpeta llamada vendor que es donde se van a instalar todas las dependencias. Si yo voy a mantener un sistema de versionamiento, por ejemplo en Git, esa carpeta vendor va a quedar dentro del .gitignore, es decir, eso no lo vamos a incluir. Porque al igual que el npm, tenemos que hacer npm install para instalar las dependencias de Node.js y no tener que estar distribuyendo esa mega cantidad de información. Igual vendor lo podemos volver a instalar utilizando algo llamado composer install. ¿Preguntas? Ahora, esto es si yo estoy creando un proyecto nuevo. Si yo estoy jalando un proyecto que ya tiene el archivo composer.json, yo solo tengo que decirle composer install. Y eso es todo. Al correrlo, va a buscar ese composer.json y lo va a leer y va a instalar todas las dependencias. Hay algunas dependencias ahí. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Sí, si es un proyecto que ya tiene el Composer JSON, por ejemplo, aquí tengo uno, estos MVC son los que vamos a estar usando. Entonces, si se fijan, ya tiene un Composer JSON. Entonces, yo solo tengo que clonarlo, va a venir este archivo. Yo solo le doy npm install y me va a jalar todo esto. Ya los que tienen levantado la mano lo pueden bajar, por favor. Sería el composer init, el comando a ejecutar.
Ujú. Y ese cuando le doy a User Version de Visual Studio, me sale que es un término. Pero cuando le doy en el CMD, sí me sale la versión. Ok, tenía abierto Visual Studio antes de instalar. Sí, Ok, cierre Visual Studio y vuelvo a abrirlo porque la terminal está con el path anterior a las actualizaciones. Ok, ahí estamos ya claros entonces, ¿verdad? Ok, no debería tener el vendor y el source tendría que estar también. O sea, el source lo creé yo a mano, yo creé ese archivo, esa carpeta. Pero el vendor sí tiene que estar y tiene que estar con el archivo autoload PHP adentro. Sí. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer algo ahorita, uno bien sencillito. Vamos a crear un nuevo archivo. Igual estamos usando el estándar PSR4, o sea que el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre de la clase. Entonces a este le vamos a poner uno llamado bootstrap.php. Esto es ahorita solamente un demo, un ejemplo. Entonces, abrimos el script de PHP. Si se fijan, Bootstrap está dentro del source. Cuando estamos trabajando con orientado a objetos, lo primero que tenemos que definirle a un archivo es en dónde está. Entonces, el namespace en este momento es única pleca OOP. Ese es el namespace. ¿Ok? ¿Por qué ese? Porque ese es el que acabamos de poner acá. Única pleca OOP. Y en mayúsculas la U y OOP en mayúsculas también. Bueno, la primera O. Única OOP. Listo. Luego yo defino una clase con el atributo class y le pongo un nombre. Tiene que ser igualito. El nombre de la clase debe ser igual al nombre del archivo. Y se abren y cierran. Ok, ahí tengo ya la estructura mínima. Ahora vamos a crear una funcioncita simplemente que imprima un mensaje. Entonces vamos a ponerle public function. Public es un modificador. Vamos a entrar a más detalle de eso el día de mañana. Le ponemos un nombre y vamos a poner say hello. No va a recibir ningún parámetro y lo que vamos a poner va a ser un echo hola mundo. Qué trillado. Ok, eso es lo que va a hacer esa función de esa clase. Nada más. Ahí estamos bien. No, no se cierran los PHPs. De aquí en adelante, cuando trabajemos orientado a objetos, no se cierran PHPs en estos puntos. Ya les voy a explicar por qué. O sea, se podría cerrar, pero resulta que Git le gusta agregar ese espacio al final. ¿Se acuerda lo que les mencionaba antes? Cualquier texto o carácter que esté fuera de la apertura o el cierre de PHP es considerado que parte del HTML. Entonces, cuando estoy trabajando con una librería, si yo dejo ese espacio al final y después de cerrarlo, me va a generar un buffer y me va a tratar de mandar ese espacio como que si fuera HTML la respuesta. Entonces me puede generar resultados inesperados en la respuesta que yo voy a dar. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos trabajando con elementos de PHP orientado a objetos, solo lo abrimos, no cerramos. Igual, el mismo PSR4 no me deja tener, por ejemplo, la definición de dos clases en el mismo archivo. Si voy a tener dos clases, son dos clases con diferente nombre, voy a tener dos archivos distintos, cada uno para el nombre de esa clase en específico. ¿Sí queda claro eso? Súper, listo. Entonces, ahora quiero usar esta función de Bootstrap. Entonces, fuera del source,
no estoy adentro del source, sino que fuera, voy a crear un archivo index.php. Voy a abrir PHP aquí. Y aquí sí voy a usar el require once. Y voy a requerir de la carpeta vendor el autoload.php. Ese es el único requerimiento que ocupo para poder usar orientado a objetos. Entonces, solamente con incluir ese archivo yo ya tengo acceso a todos los namespaces que están dentro de source. Entonces voy a crear una nueva clase. Vamos a ponerle bootstrap instance. Va a ser igual a new. Y aquí vamos a utilizar única OOP y bootstrap. ¿Ven? Estoy usando el namespace, única OOP bootstrap. No tengo que incluir el archivo directamente. Ya con esto vamos a hacer un bootstrap instance, pero en PHP, ¿para qué se usa el punto? Por tanto, no puedo usar el punto y voy a tener que usar la versión más antigua de C que usa el puntero para hacer referencia al método que se va a usar. Entonces es una guión mayor que. Para acceder a los métodos y las propiedades de una instancia, de una clase, uso guión mayor que en vez de usar el punto. Esa es una de las grandes diferencias con otros lenguajes de programación. ¿Queda entendido? Ok, vamos a probar esto antes de retirarnos. Vamos a copiar aquí. Vamos a ver. Pegamos dos puntos. 2025-03 OOP index.php. Le doy enter y estoy esperando que salga hola mundo, que es la llamada a la función. Listo, regresamos. Ahí está el index. Aquí está el bootstrap al lado. Y con esto ya tenemos lo necesario para empezar a aprender PHP orientado a objetos. Esto es lo mínimo requerido. Con esto terminamos hoy, estimados, y si se desean retirar, solamente su número de cuenta al revés. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.